Bienvenidos y bienvenidas un día más a Maternidad con G. Este es un espacio para hablar de maternidad desde lo real, desde el cambio y desde todo eso que muchas veces no se dice en voz alta. Hoy tenemos con nosotros a Laura, una mujer de 39 años que es madre de 3 hijos. Claudia, de 8 años, y los mellizos Noah y Hugo, de 7. Pero su historia con la maternidad es un poco diferente. Y es que tiene varias maternidades dentro de una sola vida. Su embarazo de los mellizos fue bastante bien, hasta que en la semana 20 todo cambió. Y es que hubo una amenaza de parto prematuro y finalmente los mellizos nacieron en la semana 27, siendo prematuros extremos. Comenzó allí una lucha que afectó profundamente y para siempre a la familia. Y es que fueron meses de UCI neonatal, de intervenciones, de incertidumbre y más adelante por fin tuvieron un diagnóstico: parálisis cerebral en ambos y autismo en Hugo. Pero esta historia no solo va de diagnósticos, va de cómo una madre sostiene todo esto, encima con una pérdida de acompañamiento en el proceso, de aprender a adaptar el mundo a las necesidades de tus hijos. Va de sostenerse cuando nadie te sostiene a ti y de criar y reinventarte a ti mismo. Y es que Laura es madre, cuidadora, luchadora y mujer. Y hoy viene a contarnos cómo se reconstruye una vida cuando todo cambia y se rompe. Así que bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, me gustaría empezar esta historia preguntándote cómo surgió la idea de ser madre, cuándo y cómo surgió. Pues yo siempre he querido ser madre, la verdad. Siempre he tenido esa necesidad de ser madre porque me han gustado los niños desde muy pequeñita y entonces tenía claro que quería ser madre joven. Conocí a mi pareja y nos lanzamos a un mundo lleno de in vitros, de inseminaciones. Y ella fue la primera, era más mayor, bueno, es más mayor que yo. Entonces ella fue la primera en gestar a Claudia y por consiguiente luego fui yo sin tardar mucho porque la edad en ese momento de mi exmujer nos llevamos 10 años, entonces ya rozaba los 40 ahí y así fue, pero muchos obstáculos por el camino. Bueno, cuéntanos un poco, esta primera maternidad que tuviste tú, en concreto, Laura, fue, digamos, como diferida, porque al final gestó a Claudia, tu expareja. ¿Cómo se vive esta maternidad sin llevar a tu hijo dentro? Rara, porque claro, tú estás conviviendo con una mujer y las hormonas de la mujer suben y bajan de una forma, y tú también, porque tú también tienes hormonas, entonces subes y bajas y es algo muy complicado. Pero recuerdo ya los meses que ya estaba casi a punto de dar a luz, de un día de risa, luego al minuto lloro, al minuto enfado, y yo decía, Dios mío, yo quiero que salga esta niña ya de este ser que ya no puede ser. Y la verdad es que Claudia ha estado conmigo desde el momento en que nació, porque, bueno, pues mi exmujer, que se llama Sonia, lo pasó muy mal a la hora de intentar dar el pecho, no podía, le salían grietas en el pezón, entonces para ella fue muy duro ese momento y yo lo acompañé pues como yo quería, achuchándola, dándole el biberón, y cuando ya me tuve que ir a trabajar, pues ella disfrutó de su maternidad, pero realmente Claudia y yo estamos muy unidas. Es muy guay. Yo siempre digo, con perdón, no te he parido, pero somos muy iguales. Convive más conmigo que con su otra madre en estos momentos y entonces somos muy parecidas. De hecho, hay muchas maternidades, ¿no?, que empiezan así, por ejemplo, una adopción o muchas parejas que tienen hijos de otro vientre, digamos, ¿no?
Y al final la maternidad no es solo el parir a ese hijo, sino el cuidarlo, el quererlo, el el acompañarlo estar, a transitar por la vida, ¿no? Y eso es un poco, supongo, lo que viviste claro. tú. Claudia quiere mucho a su madre, la quiere mucho, pero el apego lo tiene conmigo. Entonces ella y yo tenemos una conexión muy bonita, que ojo, esto no quiere decir que con su otra madre no la tenga, pero es diferente, es muy diferente. Entonces, mmm, mola, porque en verdad yo siempre lo voy a decir, Claudia es mi luz y es mi fuerza. Como que si no la tuviera ella, mi vida no transcurriría igual, o sí, no lo sé, pero ahora mi día a día es gracias por tenerla a ella. Al poco tiempo, como comentabas, am, después de la in vitro y tal, te quedaste tú embarazada de Noah y Hugo. ¿Cómo fue tu embarazo, el proceso y tal? A ver, es que todo esto es un poco follón. Yo cuando me quedé embarazada de Hugo y Noah, claro, buscas ayuda de fuera, me tuvieron que hacer un estudio, tenía una enfermedad, tenía el síndrome de la Superwoman, que es la X, de normal eres XXY, pues yo soy XXX. ¿Qué pasaba? Que mis óvulos creaban malformaciones. Entonces, claro, era como, mi cabeza era como, otra vez pasar 5 inseminaciones, 10 in vitros, otra vez, yo me hundo en la desgracia. Entonces dije, donación. No quiero ni que me saquéis los óvulos, ni que directamente vamos a lo grande. Entonces, bueno, pues me tuvieron que hacer 2 o 3 intentos y en el tercer intento me metieron a Hugo y Noah y ¡pam! Me quedé. Y la verdad es que muy bien, quiero decir, yo, pues como tenía una niña pequeña, tú lo sabes, o sea, quien es madre y sabe que tiene un bebé, no piensas que tienes otro bebé en la tripa, porque estás pendiente de esa criatura pequeña que tenía meses en aquel entonces y entonces vas tirando de sus necesidades y de repente dices, ostras, no, si no puedo, Y entonces, bueno, pues en la primera semana que te los meten, sangre un poquito y yo me fui corriendo al hospital porque yo decía, ay, no me han cogido, no me han cojado, no tal. Pero Sonia siempre tenía unas tiras como estas que haces pis y en el minuto 1 ya te aparece, estás embarazada. Y claro, salía eso súper elevado. Y entonces me acuerdo que me fui a urgencias y me dijeron en urgencias, no, están bien. Y yo, están bien. La primera vez Oh, que me enteré yo sola en urgencias. Y entonces llegué a casa y le dije a Sonia, están bien. Y dice, casi se muere el están bien. Dice, te hace mucha ilusión porque lógicamente estás buscando eso, pero claro, no es uno, son dos. ya. Como que el ritmo caótico de la vida cambia. Y nada, todo estuvo muy bien, yo tuve al principio todo perfecto y en la semana 20 me voy a mi pueblo en Soria y tenía como un dolor de bajo, como de riñones y tal, con febrícula. Y una amiga mía que es enfermera me dijo, Laura, vamos a urgencias porque no es normal. Y entonces en Soria pues me dijeron, tienes el cuello del útero muy corto, pero tranquila, no pasa nada. Tú te sientas en el sofá y estás tranquila. Y de ahí no te mueves, ¿no? Claro, y yo decía, claro, también un poco el no saber, ¿no? Eso es muy común en las mamás prematuras o las mamás que no sabemos, el cuello del útero si se hace pequeño es porque te está poniendo de parto. Pues yo en Ya, ese momento no tenía ni idea. Y entonces llamé a mi ginecóloga y llamé a la chica que me estaba llevando en ese momento y además me dijeron, Laura, ven ya. Y yo, ostras. ingresas en el 9 de octubre, lunes por la mañana, a las 8 de la mañana te queremos allí. Y yo, vale, vale. Total, qué maletas, cógete a la niña, vámonos otra vez a Valencia. Y llegamos el lunes por la mañana y me dice la ginecóloga, te voy a hacer un cerclaje, o sea, te voy a coser el útero, pero de aquí no va a salir el pelo una gamba. Vamos, más que cerrado. Entonces me dijeron, haz reposo, no absoluto, pero no trabajes, porque yo en ese momento tenía una escuela infantil.
Entonces, claro, la escuela infantil de 0 a 3 años es cargar peso sí o sí. Sí. Entonces, bueno, pues yo iba, hacía las gestiones, bueno, pues, de directora, intentaba no coger a los niños. Muy duro para mí, ¿vale? Muy duro. Y en la semana 27 me acuerdo que fue una semana antes de la Navidad, fue las fotos de Navidad del colegio, y había un montón de virus. Pero claro, me sabía mal no ir porque las fotos de Navidad, los padres, no sé qué, no sé cuántos, yo fui. Y me sentaron ahí en una silla, iban los niños pasando, yo pues lo típico de la organización, y llegué a casa y unos dolores de tripa. Ostras. Y un dolor de espalda, pero horrible, o sea, es que como unos retortijones, pero muy grandes, pero claro, yo no sabía lo que me estaba pasando. Ya. Realmente eran contracciones. Y aquello cada vez iba más. Y por un momento me olvidé que mi hija Claudia estaba durmiendo en la habitación y le dije a Sonia, Sonia, por favor, vámonos a urgencias. Y me dijo, ¿pero quién está Claudia durmiendo? Y yo, y me acuerdo que llamó a un Cabify, el Cabify fue el pobre, imagínate. Yo ahí, ¡ah! ¡Ah! Pequeña pausa logística. Pues eso, pediste un Uber o un Cabify. Pedí un Cabify y nada, y el pobre hombre, me acuerdo además, pobrecito, porque cada 2 por 3 me daba y el coche, ¿pero qué hago? ¿Paro o no paro? Y yo, no, por favor, siga al hospital, siga al hospital. Entonces me acompañó hasta la camilla y todo. El pobre hombre, yo creo que dijo, esta mujer se me pone en parto aquí. Entonces yo la semana 27, mi ginecóloga me decía que estaba embarazada como si estuviera ya de 8 meses. Tenía un triponcio, más que me acuerdo que llevaba la faja porque era horrible. Me pesaba aquello, claro, por lo que pesaban, me pesaba todo muchísimo. Una sensación de, pues eso, de caos, en verdad. Bueno, en ese momento solo pensaba que yo quería que estuvieran todos bien, pero era muy caótica esa sensación. Y nada, llegué allí y la verdad es que me tocó un ginecólogo horrible, a Vaya. urgencias, horrible, de estos que en vez de ayudarte te amarga la existencia. Y entonces fue como, ¿qué haces sola? Y yo, pues es que no puede venir nadie, yo no tengo familia. O sea, mi mujer está con mi hija y yo tengo que estar aquí sola, pero no tengo otra. Ya, pero es que no puedes estar sola, te estás poniendo de parto. Y yo decía, ya, pero es que no tengo a nadie. Eran las 3 de la mañana, ¿a quién voy a llamar a las 3 de la mañana? Pues sí. Entonces, bueno, vino una amiga que en aquel entonces era cocinera de mi escuela infantil y se quedó conmigo y me decía, Laura, no voy a tener hijos solo de cómo te estás poniendo. O sea, porque era cada 5 minutos, era una contracción de 3 minutos. Madre mía. Horrible, horrible, horrible. Entonces, cuando ya me dijo el doctor que me estaba poniendo de parto, en un momento que tuve de lucidez, llamé a mi ginecóloga y me dijo, ya voy para allá, dejo a mis hijos y voy. Y siempre me acordaré que tengo la sensación esta de cuando me metió los dedos para ver dónde estaba situado el Para niño en hacer un cuestión. tacto, ¿no? Yo creía que me salían por la boca. Vaya. O sea, fue una sensación, creo que aún lo recuerdo y ha pasado casi 8 años, ¿sabes? Pero tengo esa sensación. Y, y entonces me dijo, Laura, te estás poniendo de parto, vamos a subirte a una habitación, vamos a intentar ponerte el gotero para fortalecer un poco más los pulmones en el crecimiento y vemos. Pero, o sea, tienes como vagos recuerdos, ¿no? Pero yo me acuerdo de subir a la habitación, de que me pusiera el gotero y a la media hora entré y decirme, Laura, nos vamos a quirófano, esto no va. Entonces, Ostras. y en ese momento ya estaba Sonia, pues eran las 8 de la mañana y entonces Sonia estaba vestiendo el traje porque al principio parecía que todo iba bien y que Sonia iba a poder entrar conmigo, pero no fue así. Cuando llegamos y me abrieron, Noa tenía casi la cabeza fuera en el cerclaje, ¿vale? Y entonces en ese momento la ginecóloga me dijo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, yo tengo una hija fuera, haz lo que tengas que hacer, pero yo quiero estar con mi hija. Y entonces me dijo, vale, entonces vamos a hacer una cesárea. Entonces me abrió y Hugo, que estaba felizmente tranquilo porque la que dio por saco era Noa, pues claro, tuvieron que sacar a Hugo y luego sacar a Noa. Y yo recuerdo de no oírlos llorar, pero una persona acercarse a mí y decirme, soy la pediatra, tranquila, está en buenas manos. Están bien los dos, están en buenas manos.
Y ya, pues la doctora y tal, pero como que yo me relajé, me cerraron y nada, subí a habitación. Entonces tengo esa parte un poco, supongo que ida por el dolor, por la sensación, por todo. Fueron como muchas emociones y muchas De golpe. sensaciones de golpe, ¿no? Pero nos pasa a todas las madres que hemos tenido niños muy prematuros y que luego han estado en incubadora, que tenemos momentos de ese periodo como olvidados. Aunque yo me acuerdo bastante de todo, pero sí que es verdad que a lo mejor ese transcurso de la tarde a lo mejor estaba dormida, también te lo digo. Pero no. Y luego me acuerdo de despertarme y de preguntarle a Sonia, ¿están bien? Y me dijo, sí, están con la incubadora. Pero claro, el primer día no te dejan bajar. Y ya el siguiente ya bajé. Entonces, claro, es raro. Es muy raro, no te voy a engañar. La sensación de ya no están aquí dentro, están fuera, pero parecen renacuajos, todo lleno de cables, venas súper finitas, porque claro, eran prematuros, grandes prematuros extremos. Las dos, tal, no sé qué, las máquinas, pipí, pipí, no sé qué. Todo muy raro. Yo creo que no me dio tiempo ni a reaccionar. Era como que estabas en shock, ¿no? Sí, porque no daba crédito que ya no estuvieran dentro mío Ya. y que no los pudiera disfrutar como una maternidad real. Mm. Muchas veces, no solo en los prematuros, sino en las cesáreas, pasa, ¿no? Que de repente no están dentro tuyo, pero como el cuerpo no ha hecho el proceso fisiológico normal, no lo acaba de entender. Y tardas un poco más en darte cuenta, ¿no? De que ya ha pasado. Claro, yo que no, como no sé, no me han salido nunca por abajo, no lo sé. Pero cuando Sonia la tuvo, sí que es verdad que nació y se la pusieron en el pecho, o sea, tumbada encima y tal. Y ella sí que tiene esa sensación de paz, de decir, está aquí y está bien. Y ya luego ya la tuve yo en bracitos. Pero claro, yo no los escuché llorar, no, ¿sabes? No Fue los todo cogí. muy rápido. Era todo, sí, muy rápido, muy raro. Y luego yo tuve una recuperación de la cesárea muy mala. Estuve muy malita con muchísima fiebre durante una semana, con 40 de fiebre, no me bajaba la fiebre. Entonces no me dejaban ir a verlos. Entonces todo se hacía como más largo y más difícil. Decían, ves que te tienes que poner de pie, te tienes que, ya puedes. Y yo decía, no me puedo poner de pie. Cada vez que me intentaba poner de pie, se me ponían las piernas moradas, no podía apoyarme, no sabían qué me pasaba, se me explotó la cesárea, Madre mía. me dieron antibiótico, tuve la ¿Cuánto mala tiempo suerte. estuviste Estuve ingresada? 15 días ingresada, pero entre esos 15 días es una semana con 40 de fiebre muy potente, con tan mala suerte que me volvió a atender el médico de urgencias que me atendió cuando llegué, Tu porque amigo. mi ginecóloga se había ido de vacaciones y yo soy una persona que no me gusta molestar. Entonces, claro, no la quería llamar porque estaba en su momento de vacaciones con sus hijos, jope, qué rabia, ¿no? Que alguien que te avise para molestarte. Pues no me apetecía. Yo pensaba que todos estaban cualificados y me podrían mirar y que todos iban a saber igual que sabía ella. Pero no, no. Entonces, cuando ya la semana pasó, pues que además yo cuando di a luz a mis hijos, yo no tengo madre, no tengo padre, mis hermanos por parte de padre viven en Madrid, entonces, bueno, pues realmente familia como tal no tenía. Doy gracias a la vida de que tengo mucha gente que me quiere y entonces mis amigos iban haciendo turnos para quedarse conmigo, porque yo deliraba. Veía a mi madre en el sofá, yo me acuerdo de haber visto a mi madre sentada en el sofá, de la fiebre que tenía Encima tu mujer tenía que estar con tus hijos con mi hija, claro. Entonces todo y era, tu hija, ¿no? Claro. se complicaba todo mucho más y claro, pues horrible. Y ya cuando ya pasa, tengo un momento de lucidez, ya llamo a mi ginecóloga y le digo, oye, María, por favor, o sea, es que mira, me está pasando esto. Y me dijo, me tenías que haber avisado antes porque no me hicieron ninguna prueba, ninguna eco. El médico este me dijo, es una tontería que vayas a urgencias, esto es de la cesárea.
pero como fue un parto de urgencias, por lo que me dijo el director en ese momento del 9 de octubre, me dijo, es que te tenían que haber hecho una ecografía para Y no saber. te la hicieron. Claro, en ese momento que la ginecóloga llamó, bajó el ginecólogo, que era el director en ese momento de urgencias, me hizo la ecografía y tal, y me dijo, mañana te operamos porque tienes un coágulo de pus que te está tocando el nervio de la pierna, por eso me desplomé, por eso tenía, eso es todo lo que me pasaba. Entonces me lo sacó, me durmieron y luego me dio un potecito, un tarrito así, con el pus ahí metido y me dijo, ¿te lo quieres llevar de recuerdo? Y dije, no, Y tú, gracias. no, gracias. Gracias, qué amable. Pero bueno, guay, porque el hombre tenía mucho sentido del humor y para esos momentos, si no lo tienes, es... Y a los 2 días me fui a casa. O sea, mira tú, Mira tú lo rápido que era, ¿eh? claro. Entonces, y ya eso ya fue el momento, yo creo que el momento más caótico de mi vida. Creo que eso me hizo cambiar de ser una Laura antigua a una Laura nueva, a una mujer, a una madre, a un... He pasado por tantas cosas que yo misma muchas veces miro atrás y digo, es que no, soy otra persona completamente diferente. Bueno, al final es lo que dicen, ¿no? No solo nace un bebé, sino que también nace una madre. Tú ya eras madre, pero esa vez lo viviste, ¿no? Como mucho más visceralmente y te reconstruiste también porque al final tu cuerpo había pasado por muchísimo. Sí, Y mira, sí. te voy a decir una cosa, que es que no sabemos lo que somos capaces hasta que no lo tenemos delante. Y somos capaces de mucho más de lo que a veces pensamos, porque muchas veces mucha gente te dice, es que si me... yo te admiro porque yo creo que no podría. No, sí que podrías, pero no te ha dado, gracias a Dios la vida no te ha tenido que dar este susto. Entonces, si supieres lo que es capaz tu cuerpo y tú misma de hacer por esos seres pequeñitos que llegan en tu vida, es increíble, increíble, te lo prometo. O sea, yo adelgacé 18 kilos, este Madre año mía. he perdido un montón de peso, cosa que no he vuelto a adquirir porque no paro. Y era como una logística muy tremenda porque nosotros lo estuvimos en el privado y entonces era por la mañana, cuando ya estábamos en casa, llevábamos a Claudia a la escuela infantil, nos íbamos a ver a los mellizos y entonces nos pasábamos el día con los mellizos en el hospital y a las 4 de la tarde nos íbamos a recoger a Claudia, pasábamos la tarde con Claudia, yo la dejaba acostada y me volvía al hospital. María se Madre quedaba mía. con Claudia y yo me volvía y entonces a lo mejor pues, me iba a las 9 cuando eran chiconinos, o sea, cuando eran pequeñitos, pues les dabas el biberón porque yo tengo un prolactinoma, que eso es como un tumor benigno que crea leche. Entonces yo las 27 semanas era una vaca lechera, Madre mía. gracias a Dios. Entonces me acuerdo que la pediatra, que la verdad es que yo estaba súper contenta, me dijo, es que estamos muy contentos porque tus hijos, como pesan tanto, no nos preocupa la alimentación, Qué bien. porque Noah pesaba 1,2 kg en la semana 27 y Hugo 1,100 kg en la semana 27. Entonces, claro, estaban más que alimentados, claro, ya me habían dejado a mí absorbida del todo. Y nada, la verdad es que muy bien. Entonces, yo me sacaba leche, a lo mejor no tanta como ellos necesitaban, pero también por logística de tiempo, no dejaba de tener una niña en casa. Ya. Pero ¿Y bueno, cuándo fue que, porque ellos, cuánto tiempo estuvieron ingresados y cuándo fue que empezasteis a ver que algo no iba bien? a ver, estuvimos ingresados con Hugo 3 meses, ¿vale? Porque en esos 3 meses del privado siempre hay alguna cosa que no pueden operar y entonces ellos tenían la retinopatía del prematuro, se lo tenían que operar en el público. Le iban a dar el alta, entonces lo derivaron al público
que eso ya fue lo más de lo más, porque entonces había que ir a 2 hospitales diferentes en determinados momentos. Y en el público a Hugo le dieron el alta, pero Noa seguía intubada. Entonces Hugo estaba 3 meses, le dieron el alta, entonces ya teníamos a 2 niños en casa y teníamos a una niña ingresada. Y a Noa le dieron el alta con 6 meses, también pasando por el público y volviendo al privado. Madre mía. En la semana 28 le operaron del corazón, de una valvulita que tenemos en el corazón que se llama el ductus, Ujú. que a Noa no se le abrió, entonces le tuvieron que operar. Y de ahí le derivó a un neumotórax. Pero ahí está hecha una guerrera y una jabata, ando por saco. Bueno, y fueron teniendo así patologías que se No, a ver, pensaban. realmente tenían una displasia pulmonar y entonces, claro, se constipaban con las moscas. Teniendo una niña que iba a una escuela infantil que cada 2 o 3 tenía un moco que los traía, ellos lo olían, otra vez ingresados. Y así estuvimos, como yo te puedo decir, los 4 primeros años de Hugo y Noa, yo he pasado todos sus cumpleaños hospitalizada. Madre mía. Todos. Porque además caía uno, se alargaban el tiempo, necesitaban oxígeno, CPAP, pónselo, medicación. O sea, yo me iba al pediatra y el pediatra me decía, ingresa en UCI. Volvía con el otro, ingresa en UCI. Ahora me río, ¿vale? Pero en esos momentos para mí eran como, por favor, ¿no? Cruzaba los dedos como diciendo, no tiene ningún moco, no se le escucha nada. Y ¡pam! A la UCI. ¿Y Pero, cuándo te pero dieron el diagnóstico final de ellos? cuando me dieron el diagnóstico de la parálisis cerebral Ujú. con 18 meses. Estamos, no sé, cada ciudad creo que es un mundo, pero estamos muy poco informados. Estamos muy mal informados los padres con prematuridad, con una patología, con una enfermedad rara, porque el que no sabe, ¿cómo se entera? ¿Quién te guía? Porque no te saben guiar. Yo tengo una magnífica pediatra y ante todo siempre me intenta ayudar en todo y me decía, Laura, tienes que ir aquí, tienes que ir. Pero cuando tú llegas a donde te envía, pero la otra persona, o sea, si ella me envía al hospital y el hospital es la que te tiene que enviar a donde sea y no te envía, ¿qué haces? Te quedas con los brazos cruzados porque te tienes que esperar. Entonces, claro, tienes que ir al rehabilitador. Sí, pero es que para el rehabilitador tienes que pasar por neuropediatría, pero nadie te informa. Entonces tú vas al rehabilitador y te dicen, no, es que aquí te tiene que mandar al neuropediatra. Y vas a la neuropediatra a pedir cita y te dicen, no, te tiene que mandar tu pediatra. Entonces, es triste, porque esto estamos hablando de que pasan los meses. Sí, sí. Y entonces pasan los meses de una prematuridad que al final yo no avanzaba en el tiempo porque cada 2 meses ingresaba 2 meses. Salía del hospital y a los 2 meses volví a ingresar un mes. Vamos a esperarnos un poco para que... Y otra vez. Y entonces era como... Fueron unos años agotadores. Agotadores. Horribles. Entonces cuando ya por fin... Yo lo noté mucho porque Noa no sujetaba la cabeza. Hugo ya estaba ahí como era como un hombretón ahí, como tu hijo, así grandote, tal, no sé qué. Pero ya veías que la sujeción de la cabeza era correcta, pero la otra, ¡pum!, se caía. ¡Pum!, y se caía. Y entonces te alarmas, yo como profesora me alarmo, porque no dejo de ser profesora y de ver más allá. Entonces, vamos a la neuropediatra. Y en la neuropediatra pues ya nos hicieron todas las pruebas necesarias y nos dieron el diagnóstico. Entonces, claro, yo creo que ahí el mundo a mí se me cayó. Además es que esa sensación de ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque yo he tenido una vida de cuidadora, porque mi madre enfermó, estuvo con depresión 12 años, estuvo en coma 3 meses y se murió. Después del coma estuvo 4 años y después falleció. Pero yo estuve ese tiempo de cuidadora de toda mi adolescencia y dije, ope, yo quiero vivir y disfrutar la vida y ahora otra vez.
Qué Entonces fue duro. como ¡fum! Pero ese ¡fum! Se fue rápido, porque tenía claro que yo no quería estar como mi madre. Entonces, para eso tenía que tocar fondo y llamé a muchas de mis amigas que son especial. Laura, no te preocupes, la parálisis cerebral es un mundo, tiene muchas posibilidades, tiene no sé qué, algunos no se mueven, otros sí, otros se van a casa solos, otros hablan, otros andan. Entonces, de repente dije, claro, mi primero fue el estar así con la babita cayendo, mi primera impresión. O sea, lo primero que pensé y, y luego dije, pues voy a luchar. ¿Qué pierdo? No pierdo nada. Entonces fue pues, el momento de, vale, hay que ir a un centro de estimulación temprana. ¿A cuál vamos? Buscando, preguntando las dos. Y llegamos a Bapace, que es el centro de parálisis cerebral de la Comunidad Valenciana. Y entonces, claro, la directora flipaba que hubiera 2 niños que le habían diagnosticado parálisis cerebral, mellizos prematuros, con 18 meses, no daba crédito. Entonces nos cogieron enseguida. Cuando fuimos a empezar, pues teníamos programado, no me acuerdo el día, ¿vale? Pero voy a decir un día, un martes de marzo. Y entonces, de repente, las alarmas. Hay que encerrarse por el COVID, la Ostras, pandemia claro, os cogió, porque no hay Hugo de finales del 2019, ¿no? del 18. Ah, vale. Y entonces, claro, todo el transcurso y justo, pues nuestra fisio iba a empezar o sea, no, ya fue online, como estamos tú y yo. Y así empezamos, pues ponle las toallas aquí, o ponle toallas en el pecho enrolladas que se queden alta para ver si sujeta la cabeza, o colócala, entonces lleva con el ordenador buscando espacios para que, pues, siéntala en el sofá, pero le pones mantas así enrolladas, muy heavy, ¿eh? Que ha Bueno, sido entiendo todo. que fue ya no duro por el proceso en sí, sino que encima estabas sola, ¿no? Claro, a ver, Y mi ex mujer en ese momento estaba en casa, pero realmente yo era la que más se encargaba de los niños. O sea, yo estaba más pendiente, pues porque me gusta, porque tengo esa facilidad, a lo mejor también muy sobreprotectora a ellos, ¿sabes? Y en ocasiones a veces que creo que las madres debemos también dejar un poco de respiro a nuestras parejas, porque creo que somos agotadoras. de Queremos. hecho la maternidad ya te cambia mucho como tal, ¿no? ¿Y cómo crees que te cambió todo este proceso? Me cambió mucho en todos los aspectos. Me cambió como mirar el mundo, como persona luchadora de decir, no, es que mi hijo tiene que tener esto y tiene que tener esto y voy a ir a muerte a esto. Y luego también por dentro, ¿no? Emocionalmente no eres la misma. Ya no te quedas, ya no vas por la calle y nos pasa, es como un post que escribí antes, yo también miraba a la gente y me daba como pena, ¿no? Esa sensación, pero luego te pones en tu aspecto y dices, es que no quiero que me miren con cara de pena, porque no doy pena. Aunque pueda parecer que sí, tú lo sientas, pues en ese transcurso de cuando pasas cara hacia una madre, sonríela, y ya cuando pases, ya pases, pienses, ope, pobre, porque lo pensamos todos, yo también lo pienso, pero mis hijos no se lo merecen, no se Ellos son merecen. felices así. Sí, ellos, yo siempre digo que, por ejemplo, Claudia es una lección de vida para mí, o los amigos de Claudia, que ven algo tan normal con que mis hijos vayan en silla de ruedas. A mí a día de hoy, a veces me cuesta también ver a mis hijos en silla de ruedas, porque no quiero esto, porque soy madre, porque aunque sea una madre más joven de una sociedad más nueva, no deja de ser una complicación de vida. Pero mi hija lo ve tan natural.
Pero tan Bueno, al natural. final es lo que ha vivido desde pequeña, ¿no? Pero Y es que debemos ser así. ya. Es que es lo que debemos hacer. Entonces, bueno, pues necesita una silla de ruedas, pues una silla de ruedas. Necesita lo que le haga falta, si al final es que él sea feliz. Como madre de dos personas con parálisis cerebral, a los demás, ¿no? Eso que decías que ves por la calle, que te miran con pena y tal, ¿qué nos dirías? ¿Qué consejo nos dirías para poder a lo mejor no haceros sentir mal o Mira, diferentes? yo pienso que lo más importante en esta vida es no hagas lo que no quieres que te hagan. Es algo que es una frase que además uso mucho con Claudia, porque realmente a ti te gustaría que te miraran con cara de pena por tener dos hijos. No, a mí tampoco. Y si hay alguna duda, porque muchas veces te puede llamar la atención, a mí a día de hoy me sigue llamando la atención muchos casos que veo, porque al final pues estás mezclada en el mundo de la discapacidad y yo lo que hago es, perdona, te voy a hacer una pregunta, ¿qué le pasa? Y entonces la madre es como, sí, pues es que ahora hay muchísimas enfermedades raras. Esto es una barbaridad, es un boom. Es, eh, no, porque tiene una enfermedad rara que es cognitiva y se coge con el no sé qué y el no sé qué. Y tú, yo a veces cortocircuito y digo, y ya es cuando, no, porque tiene epilepsia, a mí la epilepsia me da un miedo. Yo, gracias a Dios, mis hijos no tienen epilepsia. Pero la epilepsia, no, es que desconecta 3 minutos y vuelve, pero ya tiene más daño cerebral. Es decir, lo que tú recomiendas es Punto no a hacer tú. lo que no quisieras que te hicieran y encima si tienes dudas, en vez de quedarte mirando, preguntar, ¿no? Sí. Y también diría a los papis que tenéis hijos que no tengáis miedo a preguntar, que sean más como sus hijos. Hay niños que vienen porque van a ser de ruedas. Y yo enseguida, pues mira, porque no puede dar, porque no sé qué, ¿me quieres preguntar algo? Somos más los padres los que a veces tenemos el problema que los hijos. Y si el Seguramente. hijo, y si el hijo tiene ese problema o esa dificultad, que sea la madre o el padre que le ayude a hacerlo, que lo hagan fácil, Sí, sí. porque pienso y lo pienso ahora, te lo digo también antes, no lo pensaba, que es tan importante crecer con un niño con discapacidad al lado, porque el niño se hace humano. Tiene otra sensibilidad. Y yo lo veo. Veo, mi hija va a un colegio ordinario con niños ordinarios, todo, y mis hijos van a un colegio ordinario con niños con discapacidad. Y cuando veo, pues voy a clase de Noah o voy a clase de Hugo y es, no, no, nosotros llevamos la silla y le dan un beso y le colocan la cabeza y la acarician. ¿Crees que el compartir, ¿no? El Sí, socializar con personas con discapacidad nos hace, sobre todo a los niños, pues normalizarlo y ser más sensibles a la hora y a de los tratar padres con estas también. personas y a los padres también? Y una cosa que te quería preguntar ya para ir acabando es, dentro de este todo proceso has hablado de diagnósticos, de temas físicos, has hablado de tus hijos, has hablado de muchísimas cosas. ¿Qué espacio ocupas tú? Una madre loca. ¿Qué espacio yo en dónde? ¿En mis hijos? ¿En mi vida? En tu vida? Yo ahora soy una madre cuidadora. Eh, en esta etapa estoy un poco estancada. Para mí, tristemente, estoy en una etapa cuidadora. ¿Por qué tristemente? Porque te das cuenta que necesitas ser mujer, necesitas tener un trabajo, salir de tu rutina, eh, hablar, distraerte en el trabajo que te guste o que a lo mejor no te guste o que entre un dinero a casa es tan importante. Yo vivo para mis hijos cuando nunca he tenido que hacerlo. Entonces, que también te digo que lo seguiría haciendo y lo repetiría 1000 veces porque quiero dejarlos bien colocados para que se enfrenten al mundo.
Entonces, para ello, si no lucho yo, ¿quién lucha? Entonces, mis semanas es 3 días de hospital por la mañana, 2 días de terapia. Ya son los 5 días de la semana. Entonces, llego a casa, recojo, preparo meriendas y me voy a por mis hijos que salen a las 4:15 para poder llegar a mi zona, aparcar e irme a por mi mayor, porque yo no cuento con ayuda. Yo estoy plenamente para ellos 24/7. Menos un fin de semana cada 10 días que los tiene mi exmujer. El resto del tiempo están conmigo. Entonces, pues, hola. Cuando no tengo niños, pues tengo a mi pareja, que disfruto de la vida, que desconecto, he aprendido a desconectar, porque es tan importante desconectar. Y Pues creo que fíjate que yo creo que una de las cosas que tiene de potencial tu historia, ¿no? Es enseñar a las demás mujeres como yo, como las que nos escuchan, a que incluso en las situaciones más complicadas hay que encontrar este pequeño espacio para desconectar, reconectar con nosotras mismas y con lo que y dejar un poco de ser madre por un momento, ¿no? mira, yo muchas veces a mis amigas les digo, yo soy muy loca, ¿vale? Muy loca en el buen sentido, ¿no? Pero les digo, dejadme a vuestros hijos, va, iros a cenar y dejadme a vuestros hijos, pero tú ya tienes 3, y yo, iros a cenar con vuestra pareja y disfrutar, dejádmela. Yo tiro los colchones ahí al suelo, al comedor, y ya los niños se pueden disfrutar muchísimo. Yo he tenido a 5 o 6 niños durmiendo aquí en casa y yo estoy encantada. A mí me gustan los niños, entonces ir porque yo no lo he tenido. Entonces, ahora que lo tengo y tengo 3 noches de paz, que los echo muchísimo de menos, también te lo digo, Una cosa no quita la otra. me doy cuenta de que es necesario y que es importante que tengamos esos momentos que Sí. todos, mis amigas están todas casadas y tienen todas pareja y tienen todas hijos, yo les digo, es que lo necesitáis. Si no me lo queréis dejar a mí, dejadlo al suegro, al otro suegro. Pero necesitáis tenerlo, porque es muy importante, hola, tener a tu pareja enfrente, que es que de repente la dejas de conocer. Sí, sí. No, y ya no solo tu pareja, porque hay madres pues que han sido madres solteras o no tienen pareja o lo que Sí, sea. También es importante que encuentren, ¿no? el el momento para momento ser solo mujeres o solo personas, ¿no? es para dejar de ser la mamá para convertirte en ti, ¿no? Yo siempre he dicho, qué importante es dejar de ser yo soy mami y Sonia es mamá, ¿no? De ser mami a ser Laura. Mm. Al final Cambia necesitamos tanto, cuidarnos para cuidar bien. cambia tanto esas necesidades, Mm. sí, es necesario. Es necesario irte a tomar una cerveza, es necesario hablar con tus amigas, irte al cine, es Sí. necesario. Aunque sea una noche, ojo, Ay, tan. o una tarde, Sí, sí. pero es necesario, es Bueno, muy necesario. Laura, pues la verdad es que hablar contigo ha sido una maravilla. Escuchar tu experiencia es no solo una oportunidad, sino un conocimiento, ¿no? Un aprendizaje de vida, de superación y de cómo, lo que tú has dicho antes, cómo somos capaces de superar los obstáculos que nos va poniendo la vida, aunque no lo sepamos. Así que nada, muchísimas gracias por reservar este tiempo que seguro que no tienes para poder contar tu historia. Y nada, espero seguir viéndote en tus redes sociales y que sigas tan estupenda como siempre. Muchas gracias a ti por encontrarme y por dejar que cuente un poco de mi vida. Hasta luego. Hasta luego. Y también quiero darte las gracias a ti que estás escuchando. Si estás embarazada, si estás a punto de convertirte en madre, si ya lo eres, o si este proceso te está removiendo más de lo que imaginabas, recuerda que no estás sola. Esto es Maternidad con G, un espacio para hablar de maternidad desde lo real.